Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática muy buena y es el comparativo doble con el artículo de. Espero entonces que puedan aprenderlo sin ningún problema y aprovecho para saludar a Valeria Ruiz. Un saludo para ti, Vale, y sé que has estado también muy pendiente de todos estos videos, ¿ok? Vamos a comenzar entonces nuestra clase, muchachos, para que nos quede todo esto muy claro. Bueno, antes de comenzar es importante indicar acá esto. Esto que vamos a trabajar podría servir para indicar una causa y efecto, disminución, aumento, comparación. Adjetivos comunes que se trabajan. El uso de more, que significa más. Recuerden que more trabaja como contable o incontable. Tendríamos esas dos posibilidades. Less como incontable, que significa menos. Less y fewer, que también van a trabajarse allí. Todos dos significan menos, pero este menos es para algo incontable y algo ya contable con fewer. Ahí algunos empiezan a decir, ay, qué pereza eso de contable, incontable. Eso es sencillo, no se preocupen por eso. Ahora, tenemos también que tener muy claro el uso de ER para los adjetivos cortos y el more para los adjetivos largos. ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar acá. Esta temática ya requiere que ustedes tengan el manejo de los comparativos como tal. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos la estructura. Esta estructura la vamos a seguir. Entonces utilizamos artículos de aquí. Adjetivo comparativo, ¿sí? Ya vamos a trabajar con esta parte, y una oración. Esa oración puede ser opcional, si está pues bien, pero generalmente también podríamos encontrarlo así. ¿Cuál es la otra parte? Después de esa coma, prácticamente la misma oración que tenemos acá, esta misma estructura, perdón, ¿listo? Comenzaremos entonces con la número 1, look at this. Mientras o cuanto más simple, mejor. ¿Sí? Analicen esta oración, muchachos. Mire que acá es porque podríamos desindicar esas dos oraciones. Mientras o cuanto más. ¿Sí? Yo podría traducirlo o entenderlo de esas dos formas. Ahora, hay algunos que dirán, Pacho, pero si mientras es while, ¿cierto? Esta que está acá, ¿por qué estás utilizando ese artículo de acá si mientras es otro? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Si nos vamos a poner ahí a dar esas definiciones textuales, entonces mientras sería while y cuanto más entonces sería como how more, ¿sí? Sería algo así entonces para decir cuanto más, ¿sí? No, esto no es así. Esto prácticamente es una expresión ya realizada, una expresión ya hecha. Además, cuando nosotros estamos utilizando el while como que teníamos acá, es porque estamos hablando prácticamente de algo que se está haciendo mientras otra actividad está en progreso. ¿Listo? Eso es otra cosa diferente. Entonces, para poder realizar esta oración tenemos que seguir esta estructura. Entonces, para decir mientras o cuanto más simple, vamos a trabajar esta estructura que está acá. ¿Cómo empezamos? Empezamos con el artículo de o da que está acá. Esto también tiene otros usos que van a ir recomendados en la página. Listo. Ahora, luego tenemos que trabajar un adjetivo comparativo. ¿Cuál es el adjetivo acá? Es mejor dicho, ¿qué es un adjetivo, muchachos? Recuerden que los adjetivos dan características del sujeto, te indica si es grande, bonito, pequeño, alto, bajo, costoso, barato, sí, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el adjetivo acá? El adjetivo que tenemos es el adjetivo simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a colocar el adjetivo simple, pero tengan muy presente que acá no es cualquier adjetivo, tiene que ir un adjetivo comparativo. Y recuerden la importancia de trabajar las reglitas de ER o more. Adjetivo corto como ese que tenemos acá, tenemos que agregarle ER. Y como ya termina en E, simplemente entonces vamos a colocarle SR. Les voy a dejar un video recomendado del comparativo. Entonces ahí tenemos el adjetivo simple, ¿sí? Pero cuando vamos a decir el más simple o mientras más simple, vamos a hablar de simpler, ¿ok? De simpler, y vamos a hacer la comita acá. ¿Por qué, Pacho, vas a hacer la coma aquí si decimos que falta una oración? Pero recuerde que esta oración es opcional. Puede que esté y puede que no. Muchas veces lo vamos a encontrar sin esta oración final. Igual ya vamos a hacer uno donde sí está. Entonces, de simpler y mejor. Entonces, para mejor, mire que voy después de esta coma. ¿Qué necesito? Necesito este artículo de o da aquí en este lugar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el adjetivo bueno? El adjetivo bueno es good. Ya sabemos qué es esto, ¿cierto? Bien en este caso. ¿Qué va a pasar? Recuerde que esto es uno de los adjetivos irregulares, que no se le agrega a esta parte, no se le agrega gooder ni nada de ese tipo de cosas. Como es un adjetivo irregular, tenemos que trabajarlo de otra forma y seguramente vamos a acordarnos de esta palabra. Eso es todo. The simpler, the better.
¿Qué estamos diciendo ahí? Cuanto más simple mejor o mientras más simple mejor, ¿sí? Pacho, entonces podríamos decir que esto significa mientras. Pues sí, algo así, más o menos podría determinarlo eso, pero traten de no tener como esas traducciones tan literales, sino entender como mientras más simple o cuanto más simple. Apenas vean esa estructura, mejor. Algunos dirán, Pacho, pero ahí no dice el más simple. El más simple. Si fuese el más simple, a usted le toca decir qué es el más simple o especificarlo con un one. Eso sería diferente. Entonces aquí simplemente estamos trabajando adjetivo doble. ¿Por qué es el adjetivo comparativo doble? Porque estamos trabajando un adjetivo por este lado y otro por este otro. Bien, pero entonces que hayamos tenido un muy buen arranque con esa oración número 1 y vamos para la número 2 entonces. Ok, guys, look at this. Mientras o cuanto más prestemos atención, más aprendemos. ¿Qué podría ser esto? Una causa y efecto, ¿cierto? Ahí podríamos tener eso, aunque también podrían trabajar otras de acá. Mucho cuidado entonces, vamos a seguir la estructura. Fácilmente comenzamos nuestra estructura con ese de o da, ya saben muchachos. Bien, entonces, estamos hablando de qué adjetivo acá, entonces, o cuanto más prestemos atención. ¿Dónde está el adjetivo ahí? Where is it? Where's the adjective, guys? ¿Dónde está el adjetivo? Sí, Pacho, es que yo no veo el adjetivo acá porque está prestemos atención. Eso ya prestemos es un verbo. Sí, no pega ahí. Sí está. Este mismo más es un adjetivo, muchachos. Es un adjetivo también que puede ser en este caso comparativo. Si utilizamos ¿qué? Si utilizamos ese more. ¿Sí? Porque ya saben que tenemos el superlativo que es must. Este que está acá. ¿Listo? Y hay una diferencia también para decir más entre else y more que también va como recomendado. ¿Listo? Entonces ahí van anotando esas tareas por favor. Entonces, the more, ¿sí? Cuanto más. Luego, ¿qué viene? Ya sabemos que aquí tenemos artículo. Luego tenemos el adjetivo comparativo. Este es el adjetivo comparativo. Luego, ¿qué viene? En este caso, si tenemos una oración, que es prestemos atención. ¿Y cómo se dice prestemos atención? We say here, pay attention, ¿ok? Pay attention, guys. Mucha atención entonces. Pero, esto como es una oración, normalmente vamos a requerir un sujeto. Y ese sujeto debe estar iniciando. Entonces acá, mientras más prestemos atención, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Entonces voy a colocarlo acá. The more we pay attention, mientras más nosotros pongamos o prestemos atención. Sí, algunos dirán, Pacho, pero es que pay es pagar. Sí, pero con esta expresión es prestar atención. ¿Listo? Ahora, the more we pay attention, más aprendemos, más aprendemos. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar entonces el artículo de o da acá otra vez. Luego, ¿qué viene? Adjetivo comparativo. ¿Cuál es el adjetivo comparativo que tenemos aquí? ¿El verbo aprender? No, el más. Listo, como lo estábamos trabajando acá. Entonces vamos a colocarlo aquí en esta forma comparativa, the more. ¿Okay? The more aprendemos. Y ya sabemos que aprendemos es learn. Pero ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Quiénes aprendemos? Nosotros. Entonces es por eso que vamos a colocarlo de esta forma. So we say here, the more we pay attention, the more we learn. Cuanto más prestemos atención, más aprendemos. ¿Eso no es cierto eso? Claro que es cierto. Entonces vamos a prestar atención en esta número 3. Look at this. Mientras o cuanto más peligroso es, más interesante se vuelve, ¿cierto? Algunas veces tiende a ser así. Ahora, analicen esa situación. Acá probablemente lo que estamos hablando es que de un aumento, ¿cierto? También podría ser causa de efecto. Entonces, ¿cómo empezamos nuestra estructura? Pacho, ya sabemos, utilizamos el de acá, claro que sí. Ahora, ¿cuál es el adjetivo? Analicen en esta primera oración cuál es el adjetivo. Algunos dirán, Pacho, es que ya tenemos dos adjetivos porque estamos hablando de más y de peligroso. Ahí ya no, este ya no es el adjetivo más. Aquí estamos hablando de peligroso como adjetivo. Esto lo que está haciendo es una pequeña modificación. Está hablando de más peligroso ese algo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá presente? Muy atentos. Ya sabemos que peligroso es dangerous, this one. Eso es un adjetivo que un adjetivo largo. Entonces no puedo utilizar el ER. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Este more. Entonces, ¿cómo sería? The more what? The more dangerous, this one. Ese es el que vamos a aplicar. The more dangerous.
Entonces estamos hablando de cuanto más o mientras más peligroso es. Tengan muy presente algo con este es. Acá yo no podría dejar solo is. ¿Qué necesitábamos acá? Mire que aquí teníamos el verbo pay attention, lo mismo tenemos acá. Pero ¿qué necesitamos acá, muchachos? Necesitamos ese pronombre o ese sujeto que es peligroso. ¿Qué es realmente en este caso? Yo diría algo que es peligroso. Mientras más peligroso eso es, ¿qué será eso? No se sabe, necesitamos el contexto. Por eso no estamos indicando acá una persona, sino que vamos a utilizar el pronombre he. También va como tarea por si tienes duda de cuándo trabajarlo. Ok, más interesante se vuelve, más interesante, entonces ya sabemos que vamos a utilizar otra vez el artículo de o de acá. Ahora, interesante, what is the adjective, guys? We say interesting, interesting, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Es un adjetivo qué? Un adjetivo largo. Entonces, seguramente, ¿qué vamos a tener que usar? Vamos a tener que utilizar este more como lo utilizábamos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? The more interesting. Vamos a colocarlo. Interesting. A veces se me olvida cómo escribir una que otra palabra. Ahí me acordé perfectamente. The more interesting. Se vuelve. ¿Sí? Atentos con ese se vuelve. Nosotros estamos acá hablando de se vuelve. Tenemos un cambio de estado y podríamos utilizar el verbo become. ¿Sí? Become. Pero tengan muy atentos algo ahí. ¿Qué vamos a tener presente? Recuerden, acá teníamos el verbo become, necesitamos el it, vamos a colocarlo acá también porque algo se vuelve más interesante. Pero, como esto es una oración en presente, es afirmativa, necesito agregarle aquí esto, the more interesting it becomes. Pacho, pero es que yo he visto que también el become se puede reemplazar con el verbo get, claro que sí. Entonces podríamos aplicarlo acá sin ningún problema con get y lo que vamos a hacer es la S. Eso es lo que vamos a trabajar. Más interesante se vuelve. Recuerde que el uso del get, que también va como tarea, les tengo varias tareas. Entonces va como tarea, ¿por qué se utiliza? Porque hay un cambio de estado. Y hay tres formas de trabajar ese verbo get que se las voy a dejar como recomendadas. The more interesting it becomes or it gets. Ahí lo tenemos entonces. Cuanto más peligroso es, más interesante se vuelve para hablar de que de un aumento o también causa y efecto. Look at this number 4. Mientras o cuanto menos te quejes, más feliz será. Qué chévere ese mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esto? Empezamos, ya sabemos que esto. Mientras, ahora, cuanto menos, muchachos, ese menos, ¿cuál será? El menos que vamos a trabajar es este de acá. Por eso también es un adjetivo igual que este. ¿Pero por qué este, Pacho? Porque estamos hablando de quejarse. No estamos contando nada, es algo incontable. Entonces vamos a utilizar simplemente acá the less. ¿Sí? Mientras menos o cuanto menos te quejes. Estamos hablando del verbo quejarse, que es ¿cuál? El verbo complain. Vamos a colocarlo por acá. Complain. ¿Qué es lo que me está faltando acá? Que por eso dejé el espacio. ¿Qué me está faltando? El té. Estamos hablando del té, pero no el de tomar, el té de ti. Entonces vamos a colocar ese pronombre you. The less you complain. Mientras menos tú te quejes, ¿sí? Más feliz serás. Entonces vamos a colocar ya la segunda estructura con esta. ¿De qué? Más feliz, más feliz. What is the adjective of this? This we say here. Happy, this is the adjective, this is a short adjective, un adjetivo corto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar el ER. Entonces vamos a colocarlo así. Ya sabemos que happy es así, pero ese es el adjetivo sin comparación. Y necesitamos un adjetivo, ¿qué? Un adjetivo comparativo. Quiere decir entonces que acá, ¿qué voy a tener que hacer con este? Happier, ¿sí? Esa es una de las reglitas que se trabajan ahí, que lo van a ver en la tarea que les dejé. The happier, ¿sí? Más feliz. Más feliz serás. ¿Serás quién? Tú. Y ese será está hablando en futuro. Entonces, the happier you will what? You will be. The less you complain, the happier you will be. ¿Sí? Mientras menos te quejes, más feliz serás. ¿Listo? Ahí está entonces la oración número 4. Look at this number 5. Mientras o cuanto más ejercicios hagas, menos errores cometerás. Por eso es que es importante la práctica. Estamos hablando de ¿qué? Una disminución de errores acá. Entonces vamos a empezar otra vez con ese cuanto o mientras. Entonces, ¿qué tenemos? Cuantos más ejercicios hagas. Estamos ahí hablando de algún adjetivo en especial. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Claro que sí, lo tenemos acá, que es el adjetivo más, y ya lo vamos a aplicar acá con esto, como lo veíamos acá en la parte de arriba, en esta. The more ejercicios hagas, entonces vamos a colocarlo acá. The more exercises. The more exercises, esa es la oración. Quien haga, usted haga o tú hagas, entonces ¿cómo sería? You, ¿y cómo es el hacer ahí? Do o make. ¿Ustedes qué dirían, muchachos? Yo los voy a poner a escoger entre do y make acá. ¿Listo? ¿Ustedes qué dicen? Do o make. Eso también va como tarea. Sin embargo, les voy a adelantar algo acá. Recuerden, muchachos, yo podría utilizar dos, pero es el sentido. Si usted va a realizar los ejercicios, ¿sí?, que ya están hechos, el profesor se los dejó hechos y usted los va a realizar, vamos a escoger entonces este do. Pero si usted apenas es el que va a construir los ejercicios, así como construí yo cada uno de ellos, entonces va a ser make. ¿Listo? En este caso me parece a mí que la más adecuada para esta puede ser este do que tenemos acá. Mientras más ejercicios hagas, este hagas como de realizar. ¿Listo? Tengan muy presente esa diferencia de do y make, que es algo que les va a servir mucho. Menos errores cometerás. Menos, ya tenemos el adjetivo y estamos hablando de dos posibilidades. Ya saben que es menos o menos. Menos para incontable, menos para contable. Los errores, ¿puedes contar tus errores? Sí, he cometido 3 errores, 4, 5, 6 errores. ¿Los podemos contar? Sí, entonces no podemos trabajarles. ¿Qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar fewer. Entonces vamos a colocarlo acá. The fewer, ¿sí? Así lo vamos a trabajar. Menos, ¿sí? Menos errores cometeremos. The fewer mistakes, yes, esos son los errores. The fewer mistakes cometeremos. ¿Quiénes? Nosotros. Perdón, cometerás. ¿Quiénes cometerás? Tú. Entonces vamos a colocarlo acá. You, y voy a colocar la forma corta del will. You'll make, ¿cierto? Ahí vamos a trabajar esa parte. Recuerde que make también es hacer o cometer en este caso. Entonces, the more exercises you do, the fewer mistakes you'll make. That's true, guys. Eso es muy cierto y ya tenemos una disminución. Okay, guys, look at this number 6. Mientras o cuanto más comida le daba, ¿a quién? No sé, vamos a mirar a quién ponemos ahí. Más comía. Entonces empezamos. Mire que ya eso en pasado, que también se puede trabajar, no hay problema. Entonces, mientras más comida le daban, the more, ¿ves? The more what? The more food. Mientras más comida le daba, ¿cierto? ¿Quién le daba? Yo. Recuerden manejar esos sujetos acá. Entonces yo le daba. Estamos hablando del verbo dar en pasado, que es ¿cuál? El verbo gave. Ahora, le daba. No se sabe a quién. Yo podría colocar aquí, le daba a él, le daba a ella, o también podría decir le daba a un animalito. Puede ser a it. Aunque también ya saben que se puede manejar la parte de animales como him o her, si es hembra o macho, ¿cierto? Ustedes podrían trabajarlo de esa forma. Entonces, le daba. Entonces, vamos a seguir con la oración. Más comía. ¿Quién más comía? Esa misma persona. Pero no olviden acá el artículo que estábamos trabajando, que es este. The more, yes, the more. ¿Quién comía? Una de estas personas que tengo yo acá. En este caso, si vamos a decir entonces de él, vamos a colocar aquí he, este pronombre sujeto, el de ella sabemos que es este, y el del animalito podría ser este. ¿Y qué vamos a colocar? El verbo comer en pasado, que sería ¿cuál? Eat. Voy a colocarlo por acá. ¿Cómo quedaría entonces? The more food I gave him, I gave her, I gave it. Esos son ¿qué? Pronombres objetos. Les voy a dejar la diferencia entre pronombres objetos y sujetos. Ahí les tengo muchas tareas, muchachos. Let's continue. The more he, she, it, ate. Ahí está entonces esta temática. Espero que les haya gustado mucho. Les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen. Recuerde hacer un capture para que le queden estos apuntes y no olvide suscribirse haciendo clic en esta bolita de acá. Okay? Bye bye, my friends. See you next class, and don't forget to share this video with many other people. Okay? Bye bye and see you next class.